Que la devaluación no lo agarre en calzoncillos. Video número 20. Bolivia. Destrucción y reconstrucción de la economía. Semana del 24 de junio de 2024. Se viene una destrucción masiva por colapso económico. Bolivia se encuentra en una profunda crisis. ¿Cuán profunda es? Dramáticamente ya hemos salido de un escenario de crisis y estamos instalados en uno de colapso. Conceptos muy diferentes con implicaciones de política también diferentes. Una crisis se produce dentro de dinámicas propias de todo sistema económico, con fases de crecimiento, desaceleración y recuperación. La crisis arranca el momento que la fase de crecimiento llega a una meseta y comienza la caída cuesta abajo. A pesar de sus inconvenientes, toda crisis se resuelve, con las políticas adecuadas. Otra situación totalmente diferente es cuando se produce un colapso económico, que se caracteriza por un freno repentino y destrucción masiva de la economía, normalmente en periodos de guerra. Bolivia está a punto de enfrentar un colapso económico, volviendo a una economía del tamaño de hace 20 años, una tragedia. El problema no es la crisis, sino el achicamiento de la economía. Las cifras de comercio exterior son un preludio de lo que se viene, un retorno a los principios de los años 2000. Las exportaciones del primer trimestre del 2024 ni siquiera alcanzaron los 2.000 millones de dólares, lo que indica que el total para el 2024 apenas llegará a 7.000 millones. La desaparición de las exportaciones de gas natural en los próximos 3 años y la reducción de las exportaciones en otros rubros como consecuencia de la debacle total de la economía y caos social resultantes llevarán las exportaciones al rango de los 3.000 millones, trayendo la economía a niveles del 2003. 20 años perdidos por el saqueo masista. La pregunta ya no se trata de resolver la actual crisis, ya que no tiene resolución dadas las actuales condiciones políticas y sociales. Provocadas por la emergencia del masismo, se necesitará de 3 a 4 años para que recién se logre un nuevo pacto social. La contracción económica es permanente y se profundizará aún más. No estamos en una crisis coyuntural, sino frente a grave contracción económica que recién empieza y se profundizará más. El agotamiento de las reservas de gas natural y en consecuencia su producción y exportación significa un shock de forma brutal. No solo se está frente a una disminución del producto, sino una contracción de la frontera de posibilidades de producción, el orden del 15% del PIB en una primera ronda. El gobierno trató de enmascarar este derrumbe con gasto fiscal. Una vez se elimine el déficit fiscal resultante, por su insostenibilidad, representará una contracción adicional del 12% del PIB. Los efectos multiplicadores de estos dos shocks tendrán a un primer equilibrio con una contracción del 40% del PIB. Sacudidas adicionales de estos shocks, debido a la escasez de divisas para importar, resultarán en una contracción total muy superior al 50% del PIB. Caída brutal del ingreso por habitante. La proyección del ingreso per cápita 2024 supera los $5.000, cifra poco creíble, si consideramos que los datos del Producto Interno Bruto, PIB, han sido fuertemente manipulados los últimos años. La manifestación abierta de la crisis en estos meses no solo mostrará la dinámica real de la economía, que es de recesión, en otras palabras que el PIB no está creciendo, sino que se está contrayendo. Este achicamiento de la economía significará una reducción del tamaño de la economía superior al 50%, llevando el ingreso por habitante a niveles de 2011-2012, en términos nominales, pero a niveles del 2004-2005 en términos reales, es decir, el poder de compra de $1.000 de hace 20 años. Por supuesto que esta caída brutal tendrá su correlato en términos de incremento masivo de la pobreza, con crecientes niveles de desigualdad entre departamentos y personas. Falta de dólares, precio del tomate, seguridad alimentaria y hambre. El problema ya percibido por la población de falta de dólares se ha concentrado estos últimos días en el elevado precio del tomate. Este curioso evento refleja un gravísimo problema de fondo, que se avecina como parte ya no de la crisis económica, sino del colapso económico que acecha. Otro de los subproductos de la estupidez, corrupción e ineptitud masista es la inseguridad alimentaria. Es decir, que Bolivia no produce gran parte de los alimentos que consume. Para importar este faltante de alimentos se requiere de divisas que no existen. En consecuencia, no habrá alimentos suficientes en oferta. Los precios subirán en un entorno inflacionario de destrucción del poder adquisitivo, de salarios e ingresos, derivando en hambruna y eclosión social. El engendro del modelo masista ha vaciado los campos quitando todo tipo de incentivos para la producción de alimentos. Ahí el resultado. Colapso económico y emigración masiva. Que la crisis estallará en narices de todos es un hecho. Que la economía volverá al tamaño de hace 20 años está cantado. Que las exportaciones llegarán apenas al 20% de los picos del periodo de bonanza, una tautología,
Por supuesto que las consecuencias sobre los niveles de ingresos y de pobreza serán terribles. En el corto plazo, el ajuste será por la cantidad de la población. Se producirá una emigración masiva. La base social del masismo es apatriada. No tienen problema para emigrar, ahí donde perciben oportunidades económicas. Irán a engrosar las comunidades bolivianas de Buenos Aires y Sao Paulo. Aquella clase media todavía sobreviviente buscará emigrar legalmente a Estados Unidos y Europa. España principalmente. Esperemos no llegar a los extremos desesperados de los modelos cubano y venezolano, balseros o familias cruzando fronteras a pie y con mochilas. Estado fallido, economía destruida, pueblo fantasma. Bolivia nunca ha dejado de ser un campamento minero, con una débil y perversa institucionalidad estatal. En este contexto de estado fallido, la bonanza del gas natural no podía generar otro resultado que la destrucción de la economía, amplificando exponencialmente la maldición de los recursos naturales. La impostura del Estado plurinacional solo sirvió para abrir las compuertas a un saqueo descarado de los recursos estatales y al consumo desenfrenado de las masas que lo sustentan. Al final quedaremos como todo campamento minero, luego de una fiebre de riqueza, un pueblo abandonado. Cuando el polvo se asiente y renazca el ave fénix, habrá que empezar por imaginar patria, forjar institucionalidad y recién generar riqueza. Ello necesitará cambios profundos de paradigmas en la mentalidad colectiva, a partir de las verdaderas fortalezas de la nación. Economía fallida. No es de extrañar que un Estado fallido tenga una economía fallida. El fin de la bonanza del gas está poniendo al descubierto una estructura económica podrida desde sus cimientos, y que se remontan hasta la fundación de la República. Tal vez el único mérito del MAS fue la forma abiertamente grosera en que exhibieron las taras profundas de la sociedad boliviana. Corrupción, autoritarismo e ilegalidad de las que no se salvan ni los gobiernos neoliberales de reciente data. Después de los Libertadores y el mariscal Andrés de Santa Cruz, Bolivia no ha tenido verdaderos estadistas que la gobiernen, salvo breves periodos como el de Bush o el de Paz Estensoro en 1985, que no alcanzaron para transformar la economía, solo para estabilizar la economía de forma muy relativa. No hay ningún bicentenario que celebrar, más bien mucho que reflexionar para salvar a Bolivia. Bienvenida a la destrucción creativa de la economía. ¿Qué sentido tiene salvar la economía boliviana? Ninguno. Es el reflejo de desequilibrios acumulados en generaciones, mezcla de males del desarrollo moderno y desprecio de la naturaleza a pesar de un falso discurso pachamamista, justificados por la pobreza. El resultado es basura por todos lados, ríos contaminados, quema y misericordia de bosques, avasallamientos, campos abandonados, ilegalidad en todos los renglones de la actividad económica, contrabando como norma de vida, toma abusiva de las calles y aceras por el comercio informal, aire totalmente contaminado, sin que exista industria, basurero de la chatarra del mundo, imperio de la ropa usada, estudiantes ignorantes, profesionales incompetentes. Bienvenida a la destrucción creativa, para que emerjan nuevas ideas, tecnologías y modelos de negocio que destruyan viejos paradigmas y reconfiguren los mercados. Crecimiento económico y disponibilidad de divisas para importar. La principal restricción para el crecimiento siempre fue la disponibilidad de divisas para importar, variable que explicaba hasta el 90% del crecimiento del PIB. La bonanza del gas levantó esta restricción, convirtiendo el gasto público en el primer determinante del crecimiento, vía captura de la renta gasífera por el Estado. Este crecimiento fue mediocre e ineficiente con un gasto público improductivo y una inversión pública con baja rentabilidad. Si la bonanza del gas se hubiera canalizado a través de las iniciativas privadas, el crecimiento hubiera alcanzado tasas superiores al 7% anual. Ahora la economía agoniza entre los últimos aleteos de un gasto público insostenible y el retorno a las restricciones de la disponibilidad de divisas para importar. Ambos factores brutalmente contradictivos, dadas las actuales circunstancias de déficit fiscal, insostenible y escasez absoluta de dólares. La verdadera magnitud del desastre masista. La destrucción provocada por el MAS será equivalente a un desastre natural o una guerra, con un retroceso del PIB a niveles del 2003, con su corolario de pobreza, indigencia y emigración masiva en los próximos 3 años. La situación es más dramática si la contrastamos con el escenario contractual de niveles de crecimiento promedio del PIB del 8% anual, por un periodo de 20 años, que se hubieran obtenido con la aplicación de un verdadero modelo de integración en la economía del conocimiento del siglo XXI, a partir de la ingente disponibilidad de divisas para importar, resultante de la bonanza del gas. En lugar de estar ahora con la desesperación de sálvese quien pueda, los bolivianos se hubiesen convertido en un ejemplo de desarrollo y bienestar a partir de la explotación racional y sostenible de los recursos naturales. Que la tragedia que se avecina nos sirva para proyectar el futuro. Modelo para la reconstrucción económica. El drama de Bolivia fue la ausencia de una visión de país, en gran parte de su historia. Sin visión tampoco hubo un modelo de desarrollo propio que apunte a garantizar la seguridad nacional. Siempre estuvimos sujetos a los vaivenes de la economía internacional,
adoptando modelos según las dinámicas políticas globales, hemisféricas y regionales, además de forma rezagada e insuficiente. Los experimentos de la Revolución Nacional de 1952 y Estado plurinacional masista fueron un desastre desde el punto de vista económico. Suficiente con mencionar que tomó 3 décadas volver a recuperar los niveles de producción agrícola previos a la reforma agraria. Ahora corresponde visionar un modelo propio con vistas a insertar ventajosamente a Bolivia en la actual economía del conocimiento, a partir de paradigmas de economía circular, energías limpias y desarrollo de talento tecnológico.